favor, abra sus Biblias a 1 Samuel, capítulo 17. Y vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios, ya cuando encuentre su lugar ahí en la Biblia. Quiero darle gracias al pastor Collins por darme el privilegio de venir y predicar, y también al pastor Chappell por la oportunidad de servir aquí en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para mí es un gozo poder venir y abrir a la palabra de Dios y tratar de exponer un poco de lo que la Biblia dice para que nos sea de ayuda a nosotros el día de hoy. Las últimas 2 semanas hemos estado con el pastor Collins. Él está hablando acerca de la visión, ¿verdad? De la visión clara de un cristiano, cómo debemos de tener una visión, y él ya va a estar de vacaciones unas semanas. Entonces me pidió regresar a predicar los miércoles, y quería continuar con lo que habíamos comenzado con el estudio, pero ahora no son estudios, ahora sí va a ser predicación, y continuamos con el capítulo 17 de Primera de Samuel. La serie que vamos a estar hablando durante este verano va a ser antes de ser rey, David en tiempos de espera. Hubo un periodo como de 15 años entre la unción de David para ser rey y la coronación de David, que fue 15 años después. ¿Y qué hizo David durante ese tiempo? Es lo que vamos a tratar de estudiar durante este verano. Note lo que dice el versículo 1 de capítulo 17 de 1 Samuel. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y al valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El día de hoy vamos a comenzar, o vamos a predicar un mensaje que se ha titulado El comienzo de la espera. El comienzo de la espera. Por favor, tomen asiento. Entre el ungimiento de David y su coronación hay mucho tiempo. Y estos tiempos de espera, o un tiempo como este, no es algo fuera de lo común en la Biblia. Usted se acuerda de José. José, a los más o menos 17 años, él tuvo un gran sueño, que sus hermanos y su mamá y su papá se iban a hincar, o se iban a doblar la rodilla ante él. Y su papá no le gustó ese sueño, a sus hermanos no le gustó ese sueño, y le llamaban el soñador, y por esos sueños, ¿verdad?, lo odiaron y lo vendieron. Y entre el momento que José soñó su sueño y el cumplimiento de ese sueño, hubo más de 20 años. Él soñó a los 17, y más o menos después de los 37 años de edad, sus hermanos y su familia vienen y se hincan o se postran ante él. Hubo un tiempo de espera entre el sueño y el cumplimiento de ese sueño, o el llamamiento y el cumplimiento.
Pablo recibió un llamado en el camino a Damasco. No solo fue salvo en ese momento, pero Dios le dijo que lo iba a usar, que iba a ir hacia adelante. ¿Se acuerda lo que le dijo a Ananías? Que él lo iba a usar para ir con los gentiles, y ya había tenido un llamado grande para el apóstol Pablo. Pero Pablo tuvo que esperar más de 14 años antes de que él fue en su primer viaje misionero. No rápidamente se convirtió en el cristiano que nosotros conocemos en la Biblia, sino que tomó tiempo para que él fuera y hiciera todo lo que hizo para el Señor, que nosotros reconocemos hoy. Josué fue un siervo de Moisés. ¿Sabe por cuántos años? Por 40 años. 40 años Josué tuvo que estar al lado de Moisés, sirviéndolo a él, ministrando a él, para que un día él pudiera tomar las riendas e ir y conquistar a la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Josué tuvo que esperar unos 40 años para llegar a esa posición de liderazgo que tal vez él anhelaba, tal vez él deseaba adentro de su corazón, porque entre el llamamiento y el cumplimiento de ese llamamiento hay algo que se llaman los tiempos de espera. Es como cuando usted llega al doctor a tiempo y le dice: estoy aquí para mi cita, y le dicen: siéntese por favor. Y ahí está esperando, y a veces dice: ¿por qué estoy esperando tanto? Dios a veces dice: mira, tienes que llegar a este momento, esto es lo que voy a hacer con tu vida, esto es lo que quiero que hagas con tu familia, con tu ministerio, con tu vida, pero ahora tienes que sentarte y esperar. Estamos en salas de esperas espirituales. Estos tiempos de espera no son tiempos desperdiciados, son tiempos de crecimiento. Entre mi llamamiento y mi cumplimiento del llamamiento, tengo que crecer para llegar a hacer lo que Dios quiere que yo haga. En otras palabras, antes de que Dios obre a través de nosotros, Él quiere obrar en nosotros. No podemos hacer obrar por Dios si Dios no ha obrado en mí primero. El poder de Dios tiene que obrar en mí primero para que después pueda fluir a través de mí. Entonces Dios no me va a usar sin que yo esté listo para que Dios me use. Cuando pensamos en David, él también tuvo que esperar para el cumplimiento de que él fuera rey. Se piensa que David tuvo que esperar más o menos alrededor de 15 años para que se pudiera él ser coronado como rey. En estos años hubo muchas pruebas, hubo muchos tiempos de desánimo, muchos tiempos de tentación. Si usted se acuerda ahora de todo lo que escribió David en los salmos, muchos de esos salmos se escribieron ¿cuándo? Antes de que fuera rey. ¿Y qué es el tema que sucede, que suele suceder o que leemos en los salmos, verdad? Señor, rescátame de mis enemigos. ¿Por qué los dejas a ellos ganar y a mí perder? Señor, por favor, ¿en cuánto esperaré a ti? Y dice Dios: en Dios esperaré, y en Dios esperaré. Pacientemente esperé a Jehová. Una y otra vez vemos el tema de esperar o ser paciente. ¿Por qué? Porque David tuvo muchos años en el cual estaba Dios estaba tratando de obrar en él antes de que él fuera rey. Cada uno de los momentos, sin embargo, que David pasó antes de que fuera rey, fue diseñado por Dios para que David fuera un buen rey. ¿Se imaginan si Dios le hubiera dado el reino a David como niño de 15 años? ¿Qué hubiera pasado? Si él hubiera pasado 15 años confiando en Dios antes de entrar a un reino, de ser el rey, la persona más importante del pueblo de Israel, ¿qué hubiera hecho David? Tal vez él hubiera sido tentado de diferentes maneras, o no hubiera hecho lo que él hizo con el pueblo de Israel. El pastor Chappell dice esto, no sé si él lo dijo, tal vez lo escuchó de alguien, pero normalmente dice algo así: que una fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Y nuestra fe muchas veces tiene que pasar por pruebas antes de que podamos realmente confiar en nuestro Dios, confiar en lo que Él nos ha pedido hacer y llevarlo a cabo. Quiero que vea dónde está aquí el mapa que tenemos ahorita. Tenemos una vista grande, ¿verdad? Donde estamos. A la derecha está el mar Salado, ¿verdad? O el mar Muerto. A la izquierda el mar Mediterráneo. El río Jordán está por ahí. Y estamos entre Filistea y Jerusalén. Vamos a acercarnos un poco más al mapa. Y quiero que noten, Azeca está ahí abajo. Gat, de donde es Goliat, está a la izquierda, pero quiero que note, Gabaa es de donde viene Saúl a la guerra, Belén es donde viene
David para la guerra, y entre donde dice Azeca y Bet-Semes está el valle de Ela. Ahí donde todas las líneas se juntan es el valle de Ela, y ahí es donde dice que nuestro pasaje se está llevando a cabo. Ahí es donde está la guerra. Es un gran valle entre montañas, están ahí, y lo que está pasando es que fueron a ese valle y se pusieron en formación de batalla. Están listos para combatir. No vinieron nada más a platicar, sino vinieron a pelear. Ellos salen al encuentro y Goliat desafía a que uno pelee contra él. Entonces póngase donde está en la guerra, ¿verdad? Están dos ejércitos, muchas personas están listos para combatir, están listos para la batalla, y sale solo uno y empieza a desafiar a los que están al otro lado, Goliat. Si Goliat gana, ¿qué pasa? Los israelitas ahora se rinden y sirven a los filisteos. Pero si alguien del pueblo de Israel gana contra Goliat, ¿qué sucede? Los filisteos se rinden y ahora sirven a el pueblo de Israel. Ahora, esta práctica era una práctica de pelea en los tiempos antiguos. ¿Qué solían hacer? Había muchas guerras, mucha sangre, mucha violencia, mucho que se iba a perder en una batalla. Entonces lo que los gobiernos hacían o los reinos hacían es que escogían a un guerrero de cada ejército, el mejor del uno y el mejor del otro, se iban y esas dos personas peleaban. Y el acuerdo era este: si el tuyo gana, nosotros nos rendimos y te servimos. Pero si el mío gana, tú te rindes y me sirves. ¿Qué hacía este acuerdo? Lo que hacía es que prevenía muchas muertes y también le ayudaba al rey que ganaba o al reino que ganaba a tener más soldados en su ejército. Y todos estaban atrás del nuevo rey. No mataban al otro rey, no hacían nada. Él se convertía en uno de los generales o en uno de los gobernantes la nueva provincia que tenían. Entonces, ahí estaba el pueblo de Israel con esta decisión que tienen que hacer. Y la pregunta es, ¿por qué es que Israel no podía estar de acuerdo con esta proposición? ¿Qué era lo que Dios les había pedido hacer en la tierra prometida? Matar a todos, ¿verdad? Ellos no podían nada más dejarlos vivos. Cuando había alguien que había que eliminar, tenían que eliminarlos por completo. Y también al otro lado, Israel no podía estar bajo el control de ninguna otra nación. ¿Por qué? Porque eran la nación de Dios. Esta opción, Dios no les había dado permiso que podían decir sí a esta opción. ¿Por qué? Porque si perdían, tenían que estar bajo el mando de otra persona, y Dios dice, no, yo soy tu rey, yo soy tu Dios, tienes que estar bajo mi mando. Entonces Israel está en una situación que no pueden aceptar, pero a la misma vez no quieren enfrentarse contra Goliat. Ahora, en estos momentos todo parecía perdido. Estaban ahí por 40 días haciendo nada, viéndose el uno al otro, despertándose cada día. Goliat venía 2 veces al día y decía que alguien pelee conmigo, alguien pelee conmigo, alguien pelee conmigo, y nadie se movía. David ahora en estos momentos solo sabe de la batalla, pero no ha ido. Él ni siquiera sabe de que hay un gigante. Él está en Belén apacentando las ovejas de su padre. Al acabar el capítulo 16 vemos que él está en el palacio con Saúl tocando instrumentos. Ahorita en unos momentos vamos a ver que David ya ha dejado el palacio, se regresa a la casa de su padre y no está en esta guerra. Nos encontramos hoy aquí, en este momento en donde David no sabe que existe Goliat. Y Goliat, bien confiado que puede vencer a cualquier soldado de Israel. Y antes de que Goliat sea vencido, hay una preparación de los eventos que preceden la victoria de David contra Goliat. ¿Cómo conocemos a David? La primera historia que le decimos a todos los niños en la escuela dominical: David venció a Goliat. David venció a Goliat. Y saben que hubo ciertas situaciones que debieron de haber sucedido antes de que esta batalla suceda. La pregunta que yo me hago es esta: ¿qué se preparó para que la batalla de David y Goliat fuera tan memorable? ¿O qué sucedió antes de la batalla? Porque es que llegamos al momento de que David pelea contra Goliat. Y esta noche quisiera ver 3 escenas que preparan la pelea de David y Goliat. ¿Cuáles son estas 3 escenas? Quiero que note la primera escena, que es esta: que David
a David obedeciendo. La primera escena es David obedeciendo. Quiero que lea el versículo 12 conmigo hasta el 22. Note lo que dice. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, y el segundo Abinadab, y el tercero Samma. Notó que siguieron a Saúl, los 3 mayores siguieron a Saúl. 14. Y David era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su pueblo, de su padre en Belén. Ya no está en el palacio como el capítulo 16, ya ha regresado, está con su padre. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás ¿a quién? Al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Que estaba diciéndole el papá de David. Isaí le estaba diciendo: llévale uno a los generales, ¿verdad? A las personas que están encargadas de tus hermanos, llévale esto a tus hermanos y agarra prendas. En otras palabras, el papá de David quería saber si sus hijos estaban vivos, ¿verdad? Y qué le iban a dar para que David le dijera al padre: hey, tus hijos están bien, por eso te están regresando estas prendas, ¿verdad? Cuando José le dicen que es muerto, ¿qué le quitan? ¿Verdad? La túnica de muchos colores y la llenan de sangre y se la dan a su papá, y el papá dice: mi hijo ha muerto, ¿verdad? Isaí quiere algo para ver si sus hijos están vivos o si están muertos, y por eso les pide prendas. Sigamos. 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Notó ahí rápidamente, primeramente vemos, David está obedeciendo. No tiene ningún negocio en la batalla, no tiene ningún negocio en la guerra, solo está haciendo lo que su papá le había pedido. Y llegó en el momento en donde está el grito de combate. 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel a los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Notó esta escena? David está solo, acaba de regresar del palacio, está apacentando sus ovejas. Tienen 40 días ahí en la batalla. A Isaí le dice a David: ve, déjame ver si tus hermanos están bien, toma estas cosas, dale al general, al jefe, y luego a tus hermanos, y trae prendas. Y David solo está haciendo ¿qué? Obedeciendo. Se levanta de mañana y va hacia el campo de batalla, deja las cosas con el que guardaba el bagaje, y después está preguntando ¿qué? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Has visto a Eliab de Belén? ¿Has visto a Abinadab de Belén? Está preguntando: quiero ver cómo están mis hermanos. Solo está obedeciendo. Y para mí, esto es la primera prueba que David recibió antes de que él fuera rey. Realmente la primera prueba no fue pelear contra Goliat, sino fue obedecer a su papá. La obediencia es una marca de un buen líder, porque la desobediencia es la marca de un rebelde. ¿Por qué creemos o por qué cree usted que Dios escogió a David? ¿Porque fue rebelde o porque fue obediente? ¿Qué sucede si David no obedece a su papá? Nunca se encuentra con Goliat. David no sabía que Goliat existía. Sin embargo, él solo quería obedecer a lo que su papá le estaba diciendo. Cuando él regresa a la casa de su padre, él hace la tarea que antes tenía. Y note que regresa a apacentar las ovejas una vez más.
Y eso quiere decir que está regresando a hacer una tarea muy humilde. ¿Se acuerdan quiénes son los pastores en estos tiempos? Los pastores son los más jóvenes, los más chiquitos de la familia, los que son menos importantes. A ellos los ponemos como pastores de ovejas. Y David, después de ser ungido como rey, ya estar en el palacio, no sé si algunos meses, algunos años, quién sabe cuánto estuvo en el palacio, regresa a hacer una tarea muy humilde. No regresa diciéndole a su mamá, ¿verdad? Mamá, ya regresé, dame mis uvas. Voy a ser rey. Si quieres que te trate bien como rey, trátame bien ahora. ¿Verdad que no? Regresó reconociendo su posición, que en la casa de su papá él no era el rey. En Israel todavía no es rey, sino es el menor de todos, y regresa a una tarea muy humilde que le correspondía a él. ¿Saben que todos quieren el reconocimiento, pero nadie quiere el trabajo sucio? Pero para ser reconocido se necesita hacer bien el trabajo sucio. Todos por eso van a la universidad, ¿verdad? Quieren sacar su título de 4 años para que los pongan como gerente, y nadie los quiere como gerente todavía. ¿Qué quieren? Que empiecen a barrer, ¿ya? Que pongan las cosas ahí en el estante para que se vean bonitas, a ver si saben. ¿Por qué? Porque todos quieren el reconocimiento y nadie quiere el trabajo sucio. Ahora su papá le manda a llevar cosas a sus hermanos y al jefe de sus hermanos. Y David encuentra a alguien que toma cargo de su responsabilidad en las ovejas, ¿verdad? Y obedece a su papá. No las deja ahí solas, sino le pone a alguien encargado. Entonces, si David no obedece, ¿qué sucede? Él nunca vence a Goliat. Solo por obedecer, David recibió la oportunidad de estar en la batalla. Solo por obedecer. Y ahí es donde nos encontramos, ¿verdad? Como cristianos a veces. Y le podría hacer esta pregunta: ¿cómo se califica usted en su obediencia? ¿Qué calificación se daría? ¿Yo soy bien obediente? O sabes que no soy tan obediente. Porque muchas veces, ¿qué queremos? El reconocimiento, pero no queremos hacer lo que nos corresponde. A veces queremos que nos vean y nos digan qué bonitos somos, cuando ni siquiera hemos hecho algo que es digno de reconocer. La obediencia no acaba cuando uno crece y se hace adulto. Cuando uno es niño, aprende la obediencia porque la tiene que usar toda la vida. Cada uno de nosotros como padres diríamos: lo que más batallo con mis hijos es que aprendan ¿a qué? A obedecer. Ponte los zapatos no significa ve al baño, lávate los dientes, busca algo para peinarte, asegúrate de que tengas un poquito de perfume y luego agarra los zapatos. ¿Verdad que no, papás? Agarra los zapatos significa ¿qué? Agarra los zapatos. Ponte los calcetines. ¿Qué significa? Ponte los calcetines. Y nuestra batalla más grande es que nuestros hijos aprendan a obedecer inmediatamente. Pero eso no cambia cuando uno es adulto. La obediencia sigue siendo la manera que Dios nos bendice como adultos. Ahora, cuando estoy en el trabajo, ¿qué pasa si yo no obedezco al jefe? Es que no sabe qué está diciendo, es que él es nuevo, es que no sé qué. Pero ¿qué sucede si no obedezco al jefe? Cosas malas. Y para que me crean, mire, Efesios 6:5, ¿qué nos dice? Siervos. La palabra obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Sabemos nosotros, ¿verdad?, de corazón, que si no obedezco al jefe o al cliente, si no le pongo atención, pues no me va a ir bien. Y hasta la Biblia misma me dice que tengo que obedecer al jefe, ¿verdad? Y si sigue leyendo Efesios 5:6, dice que no como los que trabajan para ser vistos, sino como el que trabaja, ¿quién? Para el Señor. Yo trabajo para el Señor, no para el jefe, pero de todas maneras obedezco al jefe. Si yo estoy en la escuela, ¿qué pasa si uno no obedece al maestro? ¿Qué va a pasar? No voy a tener buenas calificaciones. Si digo, es que dijo que la tarea era para mañana, pero no tengo tiempo, entonces... Pero está bien. No, ¿qué va a pasar? Voy a tener un 0, ¿verdad? Y le van a decir como el Chavo el 8, póngale 0, qué bruto, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que se requiere. En la comunidad, ¿qué pasa cuando uno no obedece las leyes? Lo multan o lo ponen en la cárcel. ¿Qué dice la Biblia acerca de la obediencia a las autoridades? Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La palabra someterse, ¿qué quiere decir? Obedecer. ¿Verdad? Dios dice, tienes que obedecer a las autoridades superiores o a los policías, a los gobernantes, a los que están encargados de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos pide hacer, pero que seamos cristianos obedientes. En la vida cristiana, ¿qué pasa si no obedezco a Dios? Pues no me va a ir bien. En Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la palabra de Dios, como cristiano, como mi guía, ¿qué debo de hacer como en mi vida cristiana? Obedecerla. ¿Para qué? Para que me vaya bien y pueda yo tener prosperidad. Si no obedezco la palabra de Dios, ¿qué sucede? Me va mal. No puedo decir que me va a ir bien si estoy desobedeciendo la palabra de Dios. En la iglesia, ¿qué hacemos en nuestra iglesia? ¿Qué pasa cuando no obedezco a mi pastor? ¿Qué sucede? Me va a ir mal espiritualmente hablando. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 13:17, palabra clave: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sabe? Nuestra obediencia no significa debilidad, sino significa confianza en Dios. Solo porque estoy diciéndole sí a mi jefe, sí a mi pastor, sí a la persona, al oficial, no significa que soy una persona débil, que necesito estar temorosa, sino soy una persona que está confiando en lo que Dios ha dicho, y voy entonces a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Cuando obedezco, quiere decir que estoy confiando. Estoy dejando que Dios tome cargo y que yo solo quiero ver los resultados que Dios tiene para mí. La obediencia es un principio primordial aquí en la Biblia, y Jesús mismo obedeció. Y si Él obedeció, nosotros también deberíamos obedecer. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y note la frase, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados, Él estaba obedeciendo las órdenes de Dios el Padre. Y vino, se hizo obediente, se fue hasta la muerte, y nos está dando el ejemplo de que si Él puede obedecer, yo también puedo obedecer. La obediencia no es algo malo, es algo bíblico, y es algo que yo debo de hacer como cristiano. Ahora vemos a David obedeciendo, y por eso él pudo llegar a la batalla con Goliat. Pero también vemos la segunda escena, y la segunda escena es esta: que Saúl e Israel están temiendo. Saúl e Israel temiendo. Note lo que dice el versículo 23 y el versículo 24. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Todos veían a Goliat y lo habían visto por 40 días y estaban temerosos, tenían miedo. ¿Verdad? Las rodillas les temblaban, tal vez empezaban a pegar las rodillas, ¿verdad? Una con otra. Y decían, no, hay que huir. Y noten, no solo eran ellos, pero el versículo 11 nos dice esto: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Saúl tenía el miedo, después todo Israel tuvo el miedo, y luego el versículo 19 nos dice esto: Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela. Estaban siguiendo. Saúl era el primero, después los hermanos de David estaban ahí, y luego todo Israel estaba siguiendo a Israel. Entonces Saúl estaba temiendo, Israel estaba temiendo, y estaban temerosos de Goliat después de 40 días. ¿Cómo creen que Goliat se sentía cada vez que salía y desafiaba a los ejércitos del rey? Del Dios, ¿verdad? Todopoderoso, del Dios viviente. Pues bien poderoso, ¿verdad? Nadie quiere venir contra mí. Estoy aquí casi cada día. Tal vez agarraba un poco más de confianza y salía tal vez y gritaba un poco más, y todos empezaban a temer.
Y quiero que note que la Biblia nos dice que Saúl fue primero y después todo Israel. Saúl e Israel, Saúl e Israel. ¿Sabe qué nos quiere decir esto? ¿O qué me ayuda a mí a entender? Que el miedo se transfiere. Saúl, siendo el rey de Israel, vio a Goliat, empezó a temer. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Por resultado del temor de Saúl. Se empezó a temer. Si el rey está temiendo, ¿por qué yo voy a tener valor? ¿Verdad? Igual que el miedo se transfiere, sabe también que el valor y la fe se transfieren. ¿Qué pasó cuando David mató a Goliat? ¿Qué hicieron todo el pueblo de Israel? ¡Ah, la guerra! Como que si eran bien valientes. Ahorita están todos temblando. Pero ya gana David, ¿verdad? Y todos bien valerosos. ¿Por qué? Porque el miedo se transfiere, pero también el valor y la fe se transfiere. Y cuando yo estoy encargado de algo, tengo más influencia y todos los que me siguen no están siguiendo mis órdenes, sino mi espíritu. Están viendo cómo reacciono a lo que estoy haciendo y ellos están diciendo, si así se siente el líder, así me debo de sentir yo. Note lo que dice Hebreos 13:7, que nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y qué, imitad su fe. Solo puedo imitar la fe que veo. Y Dios nos dice, imita la fe de quién, de un pastor. ¿Por qué? Supuestamente la fe de un pastor debe ser aquella digna de imitar. Quisiera usted imitar a la fe de una persona que dice, bueno, pues ojalá que alguien venga porque no sé si vamos a tener suficiente para poder completar no sé qué. Ay, qué bonita fe. No, queremos imitar a alguien que tenga una gran fe, que nos dice Dios puede hacer grandes cosas. ¿Y quién está agradecido aquí? Que tenemos una persona como el pastor Chapo, que siempre dice lo mejor está por venir, que Dios está atrás de nosotros y que vamos a hacer grandes cosas aquí en la iglesia bautista de Lancaster. Qué bonita fe tenemos para imitar. Por eso yo creo que Pablo decía cosas como sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque él tenía una manera de que la gente podía imitarlo a él y entonces ellos podían saber cómo imitar a Cristo. ¿Por qué? Ahora, una buena pregunta es, ¿por qué es que Saúl tenía miedo? ¿Qué es lo que tenía él en su corazón o en su mente que le daba un poco de miedo? Sabían que Saúl se enfocaba en la situación, no en su Dios. Y si se acuerdan en 1 Samuel 15:24, ¿qué dice Saúl? ¿Por qué es que Saúl perdió el reino? Dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Se acuerda de esa frase? Saúl veía las circunstancias, o vio al pueblo y no al Dios que le dio la orden, y dijo, temí al pueblo, por eso no hice lo correcto. Ahora Saúl está viendo ¿a quién? A Goliat, una persona enorme, y está diciendo, ay, tengo un poco de miedo. Y ahora Goliat es una persona que tal vez podríamos tener un poco de miedo. ¿Sabía usted que Goliat medía más o menos 9 pies y 9 pulgadas? Algunos dicen que hasta 12 pies medía Goliat, ¿verdad? 6 codos y una palma es básicamente 6 codos y una palma, ¿verdad? Y obviamente los codos y las palmas varían entre personas. Entonces, si quiere ver, ¿verdad? 12 pies, este es como 20 pies de aquí de esta pared, aquí en la plataforma son como 20 pies. Entonces, imagínense la mitad, ahí el tamaño de Goliat. Y no nada más eso, él pesaba como unas 600 libras. Sí, imagínense tener a esta persona tratando de combatir contra usted. Su armamento solo pesaba 150 libras. Ahora no quiero que levante la mano, pero ¿quiénes de aquí pesan 150 libras? ¿Verdad? Algunos de nosotros, mano, yo no, ya no, ya no estoy tan joven como antes, ya, pero imagínense el armamento, solo el peso de una persona. Ahora, para ponerlo en contexto, ¿verdad? Una persona que a mí me gusta ver para cómo hace ejercicio y todo eso, es una persona que se llama Brian Shaw. Brian Shaw es el hombre más fuerte del mundo. Él mide más o menos 6 pies, 8 pulgadas y él pesa como 450 libras. Y ahora usted reconoce, ¿verdad? La otra persona que está al lado de Brian Shaw, ¿verdad? La otra persona, ¿quién es? Arnold Schwarzenegger. ¿Y quién aquí había pensado antes? Arnold Schwarzenegger es una persona grandota. ¿Verdad que sí? Sí, Arnold Schwarzenegger pesaba como 260 libras, mide como 6 pies, 2 pulgadas y es una gran persona, pero cuando está al lado de Brian Shaw se ve como una
una persona chiquitita, ¿verdad? Ahora, quiero que vea la otra. El otro es Mike Tyson. ¿Quién reconoce a Mike Tyson? ¿Y qué tan grande es Mike Tyson? Es grande. Él fue el campeón del peso grande, ¿verdad? De más de 215 libras, creo, más de 230 libras. Y él es una persona grande, Mike Tyson. ¿Quién quiere aquí que le pegue a Mike Tyson en algún lado? No, ¿verdad? Pero mire Brian Shaw al lado de Mike Tyson. Es un gigantesco. El problema es esto, que Goliat medía 3 pies más que Brian Shaw. Todavía más grande. Todavía más ancho, todavía más pesado, todavía más feroz. Y uno dice, ¿por qué es que tenía miedo Saúl? ¿Por qué es que todos tenían miedo en Israel? Porque esta persona era una persona grande. No sé si usted ha visto a los israelitas, ¿verdad? Pero ellos no son gigantes. Son como nosotros, ¿verdad? Así, chaparritos, medio feos, ¿verdad? Así. Pero ¿qué pasa? Qué miedo ver a una persona, un gigantón, y decir, este nos va a matar. O sea, hablando físicamente, terrenalmente, esta es una gran razón por la cual tener miedo. Pero esto nos dice que Saúl veía más las circunstancias que al Dios. ¿Qué tan alto era Saúl? ¿Qué nos dice la Biblia? Hombros y cabeza arriba de todos los otros. Y si el más alto y más fuerte de Israel le tiene miedo a Goliat, ¿quién más le va a tener miedo? Todos. Porque el miedo se transfiere. Ahora, ¿por qué es que David no tenía miedo? Porque él se enfocaba en quien él servía, no en quién era David. Lo vemos en el versículo 26, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Primer enfoque es Dios, el Dios viviente. No entendía David por qué no ponían, por qué no hacían ese enfoque. Ahora, en la página, en la compañía US World and News Report, había un artículo por Stacy Colino que se llama Are You Catching Other People's Emotions? O está hablando de si está captando o está siendo contagiado por las emociones de otra persona. Ellos escribieron un artículo acerca de algo que se le llama el contagio emocional. El contagio emocional es una cosa que han descubierto que ocurre en unos milisegundos. Sea que una persona o una emoción buena o una emoción mala, cuando dos personas están juntos, esa emoción se transfiere del uno al otro muy rápido. Ahora este artículo menciona que nuestra expresión facial, nuestro tono de voz y las palabras que escogemos afectan cómo la otra persona se va a sentir cuando le estoy compartiendo lo que sea que estoy compartiendo. Dependiendo del nivel íntimo de cada relación que uno tiene, depende el contagio de la emoción. En otras palabras, queriendo decir que yo puedo transferir lo que yo siento a otra persona dependiendo de qué tan cerca, qué tan relación tengo con ellas, pero puedo transferir esa emoción a la otra persona. ¿Quién aquí no ha experimentado eso, verdad? Con su pareja tal vez, que le llega y dice, estoy preocupado, y lo primero que uno siente es que pues ¿qué? ¿De qué estás preocupado? Rápido la emoción se transfiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en conexión íntima con esa persona y el momento que yo veo algo que está frustrando a mi pareja, ¿qué me sucede a mí? Misma emoción, transfiriendo la emoción. ¿Sabían que hasta en Finlandia en el 2012 hicieron un estudio y encontraron que la depresión es muy contagiosa entre adolescentes? Y había círculos de amigos que estaban estudiando y si una persona estaba deprimida, transfería la depresión a todos sus amigos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones se transfieren, ya sea el miedo, ya sea a las otras cosas. Ahora, como padres de familia, ¿qué emoción estamos contagiando a nuestras familias? En el trabajo, ¿qué emoción estamos tratando de contagiar a los demás que tenemos? Porque es que nuestros hijos se sienten como se sienten. Muchas veces es porque nosotros les transferimos las emociones tal vez de miedo o tal vez de preocupación que tenemos nosotros. No estoy diciendo que debemos de fingir o pretender o nada más decir, es que el optimismo es lo que Dios, la positividad es lo mejor. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que debemos de saber que nuestro espíritu, nuestras emociones se contagian a los demás.
demás y en vez de darles buenas emociones, a veces les damos malas emociones. Debemos saber que nosotros como cristianos debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Y no sé si he estudiado el fruto del Espíritu Santo, pero quiero que lo lea conmigo. Dice, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Esa es una emoción? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. El fruto del Espíritu muchas veces es las emociones que debemos de estar sintiendo y debemos estar transfiriendo a los demás, porque estamos confiando en Dios y no en nosotros mismos. No estamos viendo las circunstancias, sino estamos viendo a un Dios que está en los cielos y controlando. La Biblia nos dice, 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre ¿qué? Gozosos. Gozosos es una emoción, ¿verdad? Algo que yo puedo transferir a otro. El gozo del Señor debe ser contagioso para los demás. Hasta en 2 Timoteo 1:7, que nos dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no quiere que estemos transfiriendo a los que nos están siguiendo, a los que estamos influenciando, un temor, una mala emoción, sino quiere que estemos controlados por el Espíritu Santo y empecemos a decirle a otros, sabes que Dios te ama y sonreamos por esto y Dios está en control y estamos emocionados porque Dios está obrando en nosotros y podemos transferir aquellas emociones porque estamos siendo contagiosos, sea una buena emoción o sea una mala emoción. Y lo vemos aquí, que Saúl tuvo miedo y después todo el pueblo tuvo miedo. A David no le afectó. David vio todo esto y ¿sabe qué él sigue haciendo? Él tomó la actitud correcta, él agarró las emociones correctas y a pesar de todo esto va a la última escena que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la última escena? Los otros oponiéndose. Si David solo hubiera agarrado el mismo sentimiento, la misma emoción de temor, ahí se acaba la cosa, nunca enfrenta a Goliat. Pero él dijo algo muy importante, versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que él le venciere, él le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Pregunta, ¿es eso correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿verdad? Porque David, ¿qué hizo? Obedeció a su papá. Estaba haciendo su tarea y empezó a obedecer y ahora llega ahí y dice, hey, ¿quién va a pelear contra este filisteo? Su hermano se enoja y empieza a oponerle. Vete, ¿qué estás haciendo aquí? Eres orgulloso, bla, 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 bla. ¿Qué dice David? 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, ¿no es esto digno de conversar y decir quién va a pelear contra el que está desafiando al Dios de Israel? David dice, esto no es mero hablar, o sea, no tiene algo importante de poner nuestra atención en esto. O sea, no estoy nada más hablando lo que eras, estoy hablando lo que es correcto. ¿Y qué hace David? Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo ¿qué? La misma respuesta de antes. David continúa. Otros se le oponen, su familia se le opone, los israelitas se le oponen, pero él continúa haciendo preguntas. Él continúa, ¿por qué? Porque al momento que alguien nuevo viene con optimismo y valor, va a haber otros que están tratando de apagar ese fuego. Y David lo único que hizo fue continuar, porque es mero hablar, o sea, tiene importancia, esto es digno de poner atención. David escucha lo que el filisteo dice y se pregunta, ¿por qué ninguna persona está enfrentando a este incircunciso?
O sea, alguien que no es digno de hablar como está hablando. ¿Por qué no alguien tiene el valor de ir hacia Él? Si Dios está a nuestro lado, ¿por qué no ir y confrontarlo? Es una pregunta que David se está haciendo y le sigue haciendo preguntas a los demás. Hay que cambiar, hay que irse adelante. La Biblia dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El espíritu que David tenía en ese momento. Los otros ven la confianza que él tenía en Dios, tal vez su optimismo, y rápidamente le tratan de bajar hacia la realidad y le dicen, hey, tú no puedes, tú no puedes. Físicamente hablando, tenían razón, David no podía. No era una pelea justa, un joven pequeño contra un gigante. Sin embargo, para David, un Dios todopoderoso sí puede contra un gigante. Y él no estaba viendo en sí mismo, sino en el Dios que podía vencer la batalla. Ahora, si David se detiene ahora por la oposición, nunca pelea contra Goliat. ¿Y saben qué? La oposición está en toda la Biblia, la oposición está en todas nuestras vidas. Daniel tuvo oposición en el capítulo 6 de Daniel y él continuó hacia adelante. Y vemos la gran historia de que los leones no le hicieron nada. Nehemías tuvo oposición mientras estaba edificando la pared, ¿verdad? El muro de Israel, de Jerusalén. ¿Y qué sucede? La oposición viene y ¿qué hace Nehemías? Continúa en 52 días, se acaba el muro. Jesús tuvo oposición de los fariseos. Pero ¿qué hizo Jesús? Acabó con su tarea, murió por los pecados del mundo y ahora usted y yo tenemos la salvación. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué hacemos como cristianos cuando viene la oposición y yo sé que lo que estoy haciendo es correcto y tengo la actitud correcta y voy hacia adelante? Continúo, voy hacia adelante. ¿Tiene la disposición de continuar aún con la oposición? Entonces continúe. Nunca verá la batalla contra Goliat si no continúa a través de la oposición. La oposición siempre habla, nunca hace. La oposición siempre ve, nunca ayuda. La oposición siempre quiere verle fracasar porque entonces le pueden decir, te dije. Dirán cosas como, no vayas al colegio bíblico porque no ganas dinero, porque no puedes pagarlo bien. Estás desperdiciando tu vida. Te estás lavando el cerebro en esa iglesia porque sigues yendo. Van a empezar a decir cosas una y otra vez, pero no van a hacer nada para ayudarle. Nunca lograrás algo en la vida si sigues yendo a esa iglesia, si sigues obedeciendo si sigues haciendo eso, nunca vas a poder. Y vienen las personas que nos están oponiendo. ¿Qué se puede hacer cuando llega la oposición? Lo único que se puede hacer es continuar. Yo sé lo que Dios está haciendo es porque Dios dijo y seguiré hacia adelante. ¿Qué sucede cuando David dice, voy a seguir hacia adelante? Note el versículo 31 y 32. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, ¿qué dijo? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Continuó, siguió hacia adelante. Y vemos la grande historia de David contra Goliat. Lo que hemos conocido y escuchado desde que éramos niños. David vence a Goliat. Lo que sucede en todo el mundo, ¿verdad? La referencia a que este es un evento David contra Goliat, David contra Goliat. ¿Por qué? Porque David obedeció, porque David no dejó que los sentimientos o las emociones se transfirieran a él y porque David continuó a pesar de la oposición. ¿Qué decisión necesita tomar hoy, querido hermano, querida hermana? ¿Qué está atascándole o qué le está impidiendo a continuar? Déjelo ir hoy. Sea pecado, sea pensamiento, sea una posición, sea algo. Déjelo. Porque las grandes batallas vienen y nunca vamos a ver victorias grandes a menos de que sigamos.